Chicos, el día de hoy vamos a estudiar el capítulo de... Un segundo. Vamos a estudiar hoy día el capítulo de ácidos y bases. No estoy acomodando el ventilador para que apunte bien. Ahí está. Vamos a estudiar el día de hoy el capítulo de ácidos y bases. Y en ese capítulo vamos a ver las tres teorías principales que definen a los ácidos y las bases. Vamos a ver qué pasa con un ácido fuerte y un ácido débil, ¿sí? Y luego vamos a hacer algunos cálculos de concentraciones y de pHs. Perfecto. Empezamos entonces. Están viendo la diapositiva, ¿no? Chicos, ¿están viendo la diapo? Ok, Sí, profe. gracias. Ahí. Conforme pasó el tiempo, se fueron desarrollando teorías cada vez más sofisticadas para poder explicar el comportamiento de los ácidos y bases. Tenemos en un primer momento las ideas de Boyle en el 1680, que habla de que los ácidos hacían cambiar el color a los tintes naturales. Debes haber visto que, por ejemplo, si le agregas limón al té, va a decolorarse, ¿no? Rápidamente se decolora. Tenemos a Davy, que demuestra que los ácidos tienen al hidrógeno como componente activo, y las tres teorías principales, la de Arrhenius, que define al ácido como aquel que libera H más, y a la base como aquella que libera OH menos, la teoría de Bronsted, que vino más o menos 60 años después, donde ellos hablan de equilibrios ácido-base en sistemas que no necesariamente tienen que ser acuosos, ¿sí? La teoría de Bronsted-Lowry se puede hacer tranquilamente en un solvente alcohol y funciona perfectamente, con cualquier solvente del tipo prótico que pueda intercambiar un H+. Y es precisamente esta la especie que define el comportamiento de ácido-base según estos dos señores. Es un ácido aquel que libera el H+, y es una base aquella que acepta el H+. Y por último, la teoría de Lewis, que engloba a estas dos. Bronsted y Lowry engloba la teoría de Arrhenius y Lewis engloba a ambas anteriores. Va a ampliar el concepto ya eliminando incluso la necesidad de tener al H+ como la estrella. La teoría de Lewis nos habla de que los ácidos son aquellos que aceptan electrones y las bases aquellos que donan electrones, ¿sí? En ese sentido, los ácidos tienen que tener alguna deficiencia de electrones o, por ejemplo, carga positiva para poder querer aceptarlos. Y las bases deben de tener pares libres o carga negativa, ¿no? Exceso de electrones para poder donarlos, ¿sí? Para poder cuantificar, ya no solamente de manera cualitativa, sino de manera cuantitativa, el carácter ácido y base de una sustancia, se utiliza la escala de pH, ¿no? Siendo a 25 grados el pH neutro, en un valor de 7, y menor a 7 tenemos pH ácido, y mayor a 7 tenemos pH básico. Algunas características de los ácidos y bases: sabemos que los ácidos son agrios, tienen un sabor agrio. Las bases, por el contrario, tienen sabor amargo, ¿sí? Al tacto, los ácidos irritan y lesionan. Las bases más bien parecen untuosas, parece como si fueran jabón. Cuando uno toca una base, parece como si fuera un jabón, ¿sí? Tiene esa consistencia. Y ambas van a producir lesiones si están suficientemente concentradas. Si metes la manito, obviamente te va a afectar. Con respecto a la capacidad de ataque, ambos son corrosivos. Los ácidos reaccionan con los metales formando sales y liberando hidrógeno. Esos metales que reaccionan directamente con los ácidos se llaman metales activos, como son, por ejemplo, los metales del grupo 1A, los del 2A, por ejemplo, el zinc también. Y las bases también van a atacar a los metales, pero van a producir otros productos como los óxidos o hidróxidos, por ejemplo. Con respecto a los indicadores ácido-base,
tenemos que van a tener colores diferentes estos indicadores, tanto en medio ácido como en medio básico. Por ejemplo, la fenolftaleína va a hacer virar a rojo, ¿sí? En pH básico y va a ser incolora en una solución ácida. Por el contrario, el papel tornasol va a ser de color rojo en pH ácido y de color azul en pH básico. Con respecto a la conducción de la corriente eléctrica, ambos van a conducir la corriente, sean o no sustancias que contienen iones. Los ácidos y los bases van a liberar iones en solución y esos iones van a producir una conducción del tipo iónico, ¿sí? Esa conducción no es por electrones, sino que es por iones. Son los iones los que se van a mover y van a conducir la corriente, ¿sí? Ahora bien, si el ácido o la base son fuertes, pues van a conducir mucho más la corriente. Si son débiles, van a conducir menos la corriente, porque la disociación no va a ser completa. Los ácidos, según la teoría de Arrhenius, liberan H+, al cual vamos a llamar protones. Puedes llamarlo también hidronio si lo asocias a una molécula de agua, H3 o más, pero para todos fines prácticos de cálculo son básicamente lo mismo. H+, H3 o más, lo llames como H+, como protón, como hidronio, es básicamente igual. Y las bases van a liberar a al ion oxidrilo, ¿no? El OH-. Los pHs a los cuales estos operan, el pH ácido es menor a 7 y el pH básico es mayor a 7, siendo 7 el valor de neutralidad. Y por último, reaccionan entre ellos. Un ácido neutraliza una base neutraliza a un ácido. Chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? Esos rangos de pH van a ser caracterizados para los ácidos débiles con una constante. La clase pasada vimos la constante de equilibrio Kc. En esta clase, cualquier constante de equilibrio que yo te mencione va a ser constante Kc, o sea, constante en función de las concentraciones molares. No va a haber ninguna constante en función de las presiones en este capítulo. La constante Kc de los ácidos se llama Ka, la constante Kc de las bases se llama Kb, ¿sí? A de ácido, B de base. Y conforme sea más grande, el ácido va a ser más fuerte. Ácidos más fuertes tienen constantes Ka más grandes. Y bases más fuertes tienen constantes Kb más grandes, ¿sí? Mientras más grande sea el valor de la constante, sea Kb o sea Ka, esa sustancia va a ser más fuerte. Quiere decir que se va a disociar más efectivamente. Vamos a ver la primera teoría. La teoría de Arrhenius nos habla de que un ácido, mira, el ácido clorhídrico, bueno, cloruro de hidrógeno gaseoso, tiene H's. Yo lo meto en agua, libera H's más. Ojo, la especie que libera es H más. ¿Cómo llego de este ácido al resto que dejó? Al ácido le quito el H y le bajo 1 la carga. Como este tiene carga 0, le bajo 1 la carga, es -1. Ahora, la base va a tener estos OHs, como el hidróxido de sodio, y al disolverlo en agua, va a liberar OH menos. Entonces, el H libera H más, la base libera OH menos. Tenemos dos especies que son las que marcan el comportamiento ácido-base de las sustancias. El ácido libera H más, la base libera OH menos. Aquí tenemos nuevamente el ejemplo, ¿sí? En solución acuosa van a liberar especies cargadas que van a conducir la corriente, aun cuando esta especie inicial no tenía cargas. Esta es una molécula, es un compuesto covalente, no tiene cargas, ¿sí? Son todos enlaces covalentes, pero al disolverlos en agua, sí libera especies cargadas. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta?
Siguiente. La teoría de Bronsted-Lowry va a englobar a la anterior, que es la de Arrhenius, y va a explicar todo en función del H+. Repito, no tiene que ser solución acuosa, puede ser cualquier otro solvente prótico, como por ejemplo el etanol, el metanol, también, no hay ningún problema. En esta teoría, los ácidos siguen liberando H+, pero en esta teoría ya la base no es aquella que libera OH-. La base es aquella que acepta H+. ¿Sí? Aquella sustancia que acepte H+, será una base. Entonces, ya habíamos visto que cuando un ácido libera el H+, pierde un H y disminuye en 1 su carga. La base, por el contrario, como acepta H+, le tienes que sumar un H y sumarle en 1 el valor de la carga que tiene. Si no tiene carga, pues 0 más 1 es más 1. Pero si, supongamos, tuviera carga -2, entonces, aceptando un H y aumentando la carga en 1, terminaría siendo -1. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso del ácido acético. El ácido acético va a soltar este H que está acá. Le quito un H y como no tiene carga, le bajo en 1, queda CH3COO-. ¿Quién reaccionó con el ácido acético? Pues con el ácido acético reaccionó una base. Porque si el ácido acético es un ácido, tiene el nombre ácido acético, reacciona con una base, que en este caso el agua actúa como una base, y el agua va a recibir ese H+. Si al agua le sumas un H y le sumas en 1 la carga, te va a quedar H3O-, que es el ion hidronio, que es lo mismo que decir el H+ asociado con un agua. Para todos los fines prácticos, el H3O+ y el H+ son lo mismo, ¿sí? Tenemos entonces aquí que un ácido reacciona con una base para producir una base conjugada y un ácido conjugado. El resultado de la reacción del ácido, cuando pierde el H+, es una base conjugada. Y la reacción de la base me da un ácido conjugado. Entonces se forma un par ácido-base. Este es el ácido porque tiene más H's. Esta es la base porque tiene menos H's. Esta es la base, tiene menos H's. Este es el ácido, tiene más H's. Ahora, para el caso, por ejemplo, del amoníaco, el amoníaco tiene H's, pero cuando yo lo disuelvo en agua, libera OHs. O sea que el amoníaco se comporta como una base. ¿Y cómo así? Con la teoría de Arrhenius no puedo explicar esto, cómo una sustancia que tiene H's puede liberar OHs si yo la disuelvo. Pero con esta teoría sí puedo. Tengo aquí el amoníaco que reacciona con el agua. Como el amoníaco es una base, va a aceptar H+. Entonces, le sumo un H, NH3 pasa a ser NH4, y le sumo en 1 la carga, NH4 más. En cambio, el agua, como está reaccionando con una base, reacciona como si fuera un ácido. Y este ácido va a perder un H+, le quito un H, me quedo con OH, le quito 1 de carga, me queda OH-. Y se forman los pares ácido-base conjugado. La base es el amoníaco, el ácido conjugado es el amonio. Acá el ácido es el agua y la base conjugada es el hidróxido. Fíjate que en estas reacciones hay una flecha doble. Eso quiere decir que este es un ácido, pero es débil. Y esta es una base, es débil también. ¿Sí? En este tipo de reacciones donde son débiles, tienes que poner doble flecha. Otra cosa importante que hay que ver de esas dos reacciones es que en la primera el agua actúa como una base y en la segunda el agua actúa como un ácido. Entonces el agua, ¿sí?, tiene un comportamiento dual. Se puede comportar como ácido frente a las bases o como base frente a los ácidos, ¿sí? Mira, es como la princesa Fiona, ¿no? Una de día y otra de noche, igual, ¿sí? En este caso, al agua, que tiene ese comportamiento doble,
se le llama anfótero. No es el único. Vamos a ver, voy a ponerte una lista de anfóteros, pero el agua va a actuar como un anfótero. Todo depende de quién le pongas al costado para saber cómo va a reaccionar. Esto es lo mismo que ya te expliqué. Aquí tenemos otras especies, por ejemplo, esta, que es la piridina. Acuérdate que esta es la piridina, lo vamos a necesitar para el... ¿por un problema? No, es un problema que me propusieron aparte, no. No es necesario. La piridina, que la tenemos aquí, es una base. Tiene acá un par de electrones, puede quitarle un H a este. Cuando este reciba el H más, va a quedarse con el H y con carga positiva. Y como el agua perdió un H más, se queda como H menos. Así que esta es una base y el resultado de la reacción será el ácido conjugado. Por el contrario, el agua va a actuar como un ácido y el OH es su base conjugada. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el fluoruro. Acá tengo el HF, tengo el agua, le quito un H, se queda como H3 o más, y me queda el ion fluoruro. Como este actuó como una base, entonces este es un ácido y esta es la base conjugada. Todo lo que esté después de la flecha hay que ponerle conjugado, ¿sí? Para reconocer que provino de una reacción. Profesor, disculpe una pregunta. Dime. Los ácidos siempre tienen H's, ¿verdad? Pero cuando tengo por decirlo, una base débil y agua, por ejemplo, NH3, lo que acaba de hacer, ¿me podría volver a explicar eso, por Claro, favor? esta. Sí, porque arriba, comparando con el primer ejemplo, porque el hidronio creo que es, ¿no? Este. H3, H3O, porque acá es un ácido conjugado y acá el H2O no es un ácido. Ah, Eso no es entendí que, bien. ¿este quién es? Este se llama ácido acético. ¿Qué cosa es el ácido acético? ¿Un ácido o una base? El ¿Un ácido ácido? acético. Es un ácido. Entonces, cuando reaccione con el agua se va a comportar como una base. Porque acuérdate que un ácido reacciona con una base. ¿Te acuerdas cuando vimos que si hay reducción tiene que haber oxidación? Acá igual, si uno se comporta como ácido, el otro se tiene que comportar como base. Como metiste el ácido acético, ahora el agua va a reaccionar como una base. Y al reaccionar como una base, va a atrapar ese H más que liberó el ácido acético y se va a convertir en la especie H3 o más. ¿Está bien? Y ese es el hidróneo. Como el H3 o más está a la derecha, es un ácido conjugado. ¿Está bien? Lo que esté a la derecha le ponemos conjugado. Por el contrario, el amoníaco es una sustancia básica. Entonces el agua ya no va a reaccionar como una base, va a reaccionar como un ácido. Entonces ahora el agua ya no va a atrapar H más, sino lo que va a hacer es liberarlos. Entonces, en la primera reacción, el agua, que es una base, se convierte en H3 o más, que es un ácido. En la segunda, el agua no actuó como base, actuó como ácido. Entonces no gana H's, sino que los pierde. Y en vez de convertirse en H3 o más, se convierte en OH menos. Ah, ya yo pensé que el H2O siempre era ácido. Eso depende de quién vaya primero, ¿no? No importa quién pongas primero, ¿no? Sino quién pongas al costado. ¿Está bien? Importa quién pongas al costado. Si pusiste el agua Ya. con una base, entonces es un ácido. ¿Se entendió? Sí, entendido. Gracias, profesor. De nada. El agua también puede auto, digamos, hacer una reacción que se llama la autoprotólisis. El agua, como tiene comportamiento anfótero, se puede quitar a sí misma un H. Por ejemplo, tengo esta agua que actúa como ácido y esta agua que actúa como base. Entonces, le va a quitar un H más, produciéndose el hidronio, y acá
me va a producir el OH. Lo que se cumple para el agua a 25 grados, solo a 25 grados, pero, chicos, los problemas normalmente no te indican a qué temperatura es, pero tú entiendes que es a 25 grados, ¿ya? Lo que se va a cumplir, la constante de esta reacción, esto es líquido, perdón, ahí no va, va acá. Esto es líquido, esto es líquido, esto es AC y esto es AC. La constante de esta reacción es una constante Kc llamada Kw, le ponemos nombre propio, Kw porque es la constante del agua, ¿sí? Es igual al producto de la concentración de H3O más por OH menos. A estos dos no los pongo porque son líquidos y los líquidos nunca van en la constante de equilibrio. Esto tiene un valor de 10 a la menos 14 a 25 grados Celsius. Si la solución es neutra, si tengo neutralidad, no hay exceso ni de ácido ni de base. Y en la neutralidad, el H más tendría que ser igual al OH menos. O sea, que estos dos tendrían que ser iguales y multiplicados dan 10 a la menos 14. Por lo tanto, cada uno tendría que ser 10 a la menos 7 molar. Acuérdate que H más y H3O más son lo mismo, ¿sí? Por ello es que el pH neutro es pH 7. Por ese 10 a la menos 7 que te figure que te voy a explicar en un momento. El agua está actuando como base y como ácido, por lo tanto, el agua actúa como si fuera un anfótero. El agua tiene ese comportamiento anfotérico. Otras especies que tienen comportamiento anfotérico podría ser, por ejemplo, el HS-, el ion bicarbonato, como dice ahí, el bisulfato, el, el hidrógeno fosfato, el dihidrógeno fosfato, etcétera, etcétera. Todas estas especies pueden comportarse como ácidos compuestos. ¿Sí? Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Seguimos. Eso ya lo hemos pasado, ¿no? Es la misma reacción que me preguntó su compañera, es exactamente igual, la misma reacción. Aquí tenemos algunas reacciones, el ácido libera H más, la base, por el contrario, atrapa H más. Puedes ver que en todos los ejemplos le sumaron un H y la carga, si era -1, pasó a ser 0, si era 0, pasó a ser +1. Entonces, este que era -2, cuando atrapó un H, pasó a ser -1. Siempre la base aumenta en 1 su carga, en cambio el ácido, como respuesta de eliminar un H más, disminuye en 1, ¿no? Esto era 0, ahora es -1. Acá era 0, -1. 0, -1. Ahora -1, este es -2. Este es +1, ahora es 0. Siempre disminuyó en 1 el valor de su carga. Los ácidos y bases pueden ser fuertes o pueden ser débiles. Los ácidos fuertes son estos 6. Perclórico, bromídrico, iodídrico, clorhídrico, sulfúrico y nítrico. Son los 6 ácidos fuertes. Si yo te digo, no sé, ácido tricloroacético, ¿está en esa lista de los 6? No, entonces es débil. Te digo el ácido gálico, el ácido láctico. Puede que tú ni sepas qué estructura tiene, pero como no es ninguno de esos 6, es débil. Ahora te voy a explicar cómo se hace el esquema de inicio de reacción final para los ácidos y las bases débiles y para los fuertes también. Dime, Lucía. Profesora, una pregunta, ¿cómo determino si un ácido es fuerte? Porque tiene una constante. ¿Está bien? ¿Te acuerdas que hace un rato hablé de que la fortaleza de los ácidos y las bases dependía de la constante Ka? Sí, profesor.
Entonces, aquel que tenga un valor de Ka alto será un ácido fuerte. Aquel que tenga un valor de Kb alto será una base fuerte. ¿Sí? Ahora, estos Ya. 6 tienen una constante elevadísima. Así que básicamente vas a poner flecha simple y vas a disociarlos completamente. Para todos los demás, vas a usar el valor de su constante de equilibrio Ka y con eso vas a trabajar. ¿Ya? Pero eso te lo voy a responder en un rato cuando haga el esquema de inicio de reacción final. ¿Está bien? Ya, muchísimas gracias, profesor. No. Este, Daniela, ¿podrías apagar tu micro si no vas a participar, por favor? Para que esté hidratada. Ah, yo puedo. Ahí está. No le tengo que pedir permiso a la tutora, creo. Yo puedo. Bueno, al tutor. Yo puedo. Tengo el permiso para silenciar micrófonos. Ok. Entonces, estos son los ácidos fuertes, ¿no? Tampoco es tan difícil de memorizar, ¿no? Son perclórico, iodídrico, bromídrico, clorhídrico, sulfúrico y nítrico. Son los únicos 6. Las bases fuertes son los hidróxidos del grupo 1 y 2. ¿Sí? Los hidróxidos del grupo 2 no son muy solubles en agua, pero en tanto sean solubles, se comportan de manera fuerte. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te dijera una base nitrogenada, ¿es una base fuerte o es una base débil? Pues es una base débil, porque una base nitrogenada no es un hidróxido. Si yo te dijera, por ejemplo, que la cafeína es una base, ¿qué base es? ¿Fuerte o débil? Y es débil, porque la cafeína no es un hidróxido. Entonces, si tú te mantienes solamente entre los hidróxidos, grupo 1 y grupo 2, esos son los fuertes. Todos los demás son débiles. Un ácido fuerte o una base fuerte también, cuando reacciona, lo hace con flecha simple, vas a reconocerlo. Aquí esto es un esquema nada más, pero cuando tú veas la reacción, cuando tú hagas la reacción, vas a poner acá flecha simple. ¿Está bien? Tienes que poner flecha simple cuando hagas ácido fuerte, base fuerte también. Y cuando sea débil, vas a poner flecha doble. En un ácido fuerte, este desaparece completamente. Lo que tú pusiste al inicio desaparece. Ya no queda en el final. En cambio, para un ácido débil o una base débil, solo desaparece una pequeña porción y la mayoría del ácido queda inalterada, como puedes ver aquí. Solo esta pequeña porción es la que se convirtió tanto en este como en este. Lo demás permaneció inalterado. Por eso que se llama que es débil, porque se disocia poco, produce muy pocos H más el ácido débil. Los ácidos fuertes, como puedes ver acá, todos tienen flecha simple. Las bases fuertes, todas tienen flecha simple. La disociación es completa. Para el caso de los ácidos débiles y las bases débiles, tienes que poner doble flecha. No te puedes olvidar de poner la doble flecha, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de los ácidos fuertes, a ver, voy a poner un ejemplo de un esquema de inicio de reacción final, ¿sí? Supongamos que yo tengo el HCl, esa C, y este se disocia para producir el H más AC más el cloro menos AC. Vamos a poner inicio, reacción y final. Aquí, obviamente, ponemos ahí el final y vamos a ver qué ocurre. Supongamos, voy a poner una concentración inicial. Por poner un número, vamos a poner un número que sea 0,1 molar. Al inicio no tengo nada de este y no tengo nada de ese. ¿Ok? No tengo de esas especies, es el inicio de este proceso. Como es fuerte, no te olvides, si es fuerte, entonces lo que tienes que hacer es quitarle todo. No puede quedar de él nada al final. ¿Está bien? No queda nada al final. Acá, cero. Entonces, como yo acá veo un 1, acá veo un 1 y acá veo un 1,
Este menos, acá pongo más, después de la flecha si me pongo más, pongo el mismo número. Chicos, si este fuera un 2, acá pondría un 0,2. Si acá fuera 2, digamos 3, acá pondría 0,3. Antes de la flecha negativo, después de la flecha positiva. Entonces, la cantidad de H más que se producen para este ejemplo es 0,1 de H más. Ese cálculo va a ser muy importante, porque ese cálculo es el que nos va a permitir determinar el pH de la solución. Eso es cuando es fuerte. Cuando es débil, la cosa cambia. Cuando yo tengo, por ejemplo, el ácido fluorhídrico, vamos a poner HF, hace que se disocia para dar H más, hace más F menos, hace. Hago mi esquema, inicio, todo en molaridades, ¿no? Inicio, reacción y final. Supongamos que pongo de nuevo 0,1 molar aquí. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Pero como es débil, acá cometí un error, como es débil, tiene que ir doble flecha. Yo no puedo quitarle todo. Yo ya te enseñé hace un momento que cuando es débil, solo una pequeña porción desaparece. Entonces, en vez de poner, como en el anterior caso, que perdías todo, acá perdimos todo, no puedo poner eso. Lo que tengo que hacer es poner que he perdido solo una pequeña cantidad X. Y como acá yo veo un 1 y un 1, acá pongo más X y aquí pongo más X. Al final de la reacción tendré 0,1 menos X, X y X. ¿Sí? Chicos, ese valor de X siempre va a ser más pequeño que el valor de la concentración inicial. Va a ser mucho más pequeño. Típicas ionizaciones, estamos hablando del 3%, 2%, normalmente menos del 10%. Normalmente. Entonces, como la disociación es pequeña, tú lo que puedes hacer es despreciar este valor de X versus el valor de 0,1. Eso es lo que siempre, para hacer cálculos más sencillos, vamos a despreciar. Como X es mucho más pequeño que 0,1, entonces a X lo desprecio, es como si no existiera ese X. Voy a plantear el valor de la constante. Nosotros sabemos que el ácido tiene una constante ácida y por la forma que tiene la reacción, debería ser H más por F menos dividido entre HF. Como los tres términos de la ecuación tienen subíndice AC, todos intervienen. A ver, la encontré hace un ratito en internet, la constante K. Un ratito. Acá está la constante K. La constante Ka, ¿esto te lo tienen que dar de dato o de alguna forma te tienen que decir cuánto es? Yo lo encontré en internet y es 6,8 por 10 a la menos 4. Entonces veamos. La concentración de H más es X. Acá está. X. La concentración de F menos también es X. X por X, X cuadrado. La concentración de HF es 0,1 menos X, pero ya dijimos que lo puedo despreciar y me da 0,1. Y esto dice que es 6,8 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, yo puedo despejar X y determinar cuánto vale. Obviamente yo pues un número real, en un examen de admisión te pondrían números tal vez más bonitos para calcularlo bien, pero yo estoy resolviendo un problema real aquí. La respuesta saldría 8,2 por 10 a la menos 3. Quiero que te percates que este valor de 8,2 por 10 a la menos 3 es mucho menor que el valor que yo había obtenido en el problema anterior, donde era 0,1. 0,1 es 10 a la menos 1 y acá obtuve 8 por 10 a la menos 3. Es solo un 8%
de lo que pudo haber salido si fuera un ácido fuerte. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Cuando es ácido fuerte, acuérdate, en el esquema de inicio de reacción final pierdes todo. ¿Sí? El de la izquierda, el reactante, pierde todo, debe quedar en cero. Cuando es un ácido o una base débil, no pierde todo, solo pierde una pequeña porción, que de hecho esa pequeña porción que pierde, tú la puedes despreciar, como te acabo de enseñar ahora. Y así vamos a resolver uno de los problemas que tenemos ahí en la guía. Chicos, esto es bastante de equilibrio químico como vimos la clase pasada. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿de dónde sacó el 6,8 por 10 a la menos 4? ¿Lo busqué en internet? Ah, ya. O sea, es un dato. Por ejemplo, ¿has resuelto algún problema en física donde te dicen un plano rugoso y te dan el dato del valor del coeficiente de fricción? ¿No? Te dan de dato. Sí. Bueno, en este, ya, igual, es un dato. Simplemente es un dato. No es algo que tengas que memorizar. Es el dato de la constante ácida del ácido fluorhídrico. ¿Dónde lo encontré? En internet. ¿Ok? O sea que si yo hago con cualquier tipo de ácido débil, ¿también me va a salir lo mismo? No, no. Cada ácido débil tiene un valor subconstante. Yo he puesto un ejemplo específico del HF. Si usted dice, hace otro ácido, tiene otro valor de otra constante. Por ejemplo, el del ácido acético, K del ácido acético, K de este ácido que vimos en el ejemplo, que fue el que me preguntaste tú también, el valor de K de ese ácido es 1,8 por 10 a la menos 5. Que este número es diferente a este número. ¿Me entiendes? Cada ácido tiene un valor diferente. No te lo tienes que memorizar. O el problema te va a dar datos para que lo calcules, o el problema te va a dar ese número para que tú hagas el cálculo del pH. ¿Está bien? No es algo que debas memorizar. Ya, profesor, gracias. De nada. Y ten en cuenta que para cada ácido tienes un valor diferente de la constante K. No son los mismos valores. ¿Ok? Son valores diferentes. Ok. Ya te enseñé todo el cálculo completo. Te he enseñado cómo calcular H más para un ácido fuerte y para un ácido débil. Y eso lo voy a usar después en los problemas para calcular pH. La teoría de Lewis es la teoría más completa que hay. Engloba muchísimo más que lo que engloban las otras teorías, ¿sí? De hecho, las otras teorías están metidas dentro de la teoría de Lewis. Pero ya es tan general que para tu nivel preuniversitario no lo vamos a usar. O sea, la teoría de Lewis la vamos a usar muy suave, muy superficialmente, porque ya es una teoría más compleja, ¿sí? La que vamos a usar principalmente para un curso preuniversitario es la teoría de Bronsted-Lowry. La teoría de Lewis, por ejemplo, te permite explicar el comportamiento de los cationes de los metales de transición. Ya es algo que está por encima de tu nivel. Entonces, la teoría de Lewis la vamos a pasar rapidito nada más, ¿sí? No vamos a darle la importancia que de verdad tiene esa teoría. Porque, por ejemplo, nosotros habíamos visto que hemos estudiado principalmente elementos representativos en enlace porque el enlace de los elementos de transición es más difícil. Y eso responde a que estos, como son cationes, tienen carga positiva, van a querer recibir densidad de carga. ¿Y de quién la van a recibir? De moléculas que se llaman ligandos. Entonces, los ligandos van a darle pares de electrones al átomo central, ¿sí? Formando un enlace dativo, al cual en química más avanzada ya le llamamos enlace coordinado, dativo o coordinado. ¿Sí? En la pre se le suele llamar más dativo, en química más avanzada le llamamos coordinado, y a esos compuestos con enlace coordinado se llaman compuestos de coordinación. ¿Sí? Es parte del tercer curso de química inorgánica. Para poder llegar ahí, un químico como yo tiene que haber estudiado 2 cursos de química inorgánica
para recién empezar a aprender cómo se enlazan los elementos del bloque D. Es más complejo. Entonces, esta teoría, suave nomás. La teoría de Bronsted-Lowry sí la estamos trabajando con mucho más detalle, ¿no? Hasta hace muchos cálculos hace un momento. En esta teoría, lo que ocurre es que una especie que tiene pares de electrones va a atacar a una especie que tiene deficiencia de electrones. ¿Cómo podrías tener deficiencia de electrones? Pues fácil. Puedes tener deficiencia. Perdón. O sea, apreté a lo que no debía. Ok. Tú puedes tener eh, esa deficiencia de electrones porque tienes carga positiva, por ejemplo. Si tienes carga positiva, estás dispuesto a aceptar densidad de carga, ¿no? Electrónica. O porque te faltó completar el octeto. Por ejemplo, el BF3, si nosotros contamos aquí, tenemos uno, perdón, dos, cuatro, seis electrones alrededor, ¿sí? Tenemos ahí seis electrones alrededor, así que el boro no cumplió el octeto. El boro era feliz, era estable con seis. Entonces, al momento en el que el nitrógeno con su par de electrones se acerque, va a formar un enlace del tipo dativo. Ahí está. Forma un enlace dativo. La base es aquella especie que dona ese par de electrones y el ácido es aquella especie que recibe ese par de electrones. Acá está nuevamente su definición. El ácido es el que acepta, la base es la que dona. El boro tiene un orbital p vacío y el nitrógeno tiene un par de electrones. Por lo tanto, va a donarle densidad de carga y va a formar este enlace que se conoce como aducto. Para ese capítulo lo conocen como aducto, ¿sí? Esa unión entre estas dos especies. Por ejemplo, aquí tenemos precisamente, ¿no? Una especie de el bloque D que reacciona con dos amoníacos. Los amoníacos tienen pares libres y forman este compuesto que es un compuesto de coordinación, ¿no? Ese es un compuesto de coordinación, tiene enlace dativo o coordinado. Aquí también, este ácido de Lewis tiene acá deficiencia, este tiene exceso de electrones y lo ataca y produce la especie sulfato, por ejemplo. Así también puedes tratar la reacción ácido-base, ¿no? ¿Por qué no? Esta era una reacción ácido-base de Bronsted y Lowry, pero también puede ser una de Lewis, tranquilamente. O sea, este tratamiento que lo hemos visto desde el punto de vista de Bronsted-Lowry, lo podemos analizar también desde el punto de vista de Lewis. Este par de electrones atacaron a este H y se lo llevaron. Y este par de electrones vinieron para el cloro. Así que el cloro se cargó negativamente y ahora este ganó un H más, ganó un H adicional y carga positiva. Esa reacción habíamos visto que era un ácido base conjugado, este es un ácido, este es una base, este era el ácido conjugado y este era la base conjugada. Se vio desde el punto de vista de Bronsted y Lowry, pero ahora desde el punto de vista de Lewis también cumple, porque Lewis engloba a la teoría de Bronsted y Lowry. ¿Sí? Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe, todo claro. Listo, vamos a ver los problemas entonces. Vamos a ver los problemitas. Hay un error por aquí. Ese es el error. Lo detecté en la mañana. Ok, vamos chicos. Un minuto para resolver esa pregunta. Díganme la clave.
¿Cuánto sale? Podría ser la E. A ver, podría ser, vamos a ver. Vamos a ver la primera pregunta. Dice, al disolverse en agua, estamos hablando de los ácidos. Miren, acá estamos hablando de los ácidos. Dice, al disolverla en agua se ioniza. Claro que sí, ¿no? Los ácidos se ionizan liberando H más. Y la solución formada enrojece el papel tornasol. Claro que sí. A ver, si no te quedó claro con mi explicación, ¿no? Te lo escribo acá por si acaso, ¿sí? La fenolftaleína, fenolftaleína, en pH ácido es incoloro y en pH básico es de color rojo. Los libros dicen rojo grosella. Para mí el rojo grosella es rosado, porque yo no sé reconocer colores. En cambio, el tornasol, en medio ácido es rojo y en medio básico es azul. Ok. Dice, al disolverse en agua se ioniza y la solución formada enrojece el tornasol. Claro, ácido es rojo, el tornasol. Dice, ¿son capaces de desnaturalizar las proteínas? Sí, son capaces de desnaturalizar las proteínas. De hecho, eh, es la base de comer ceviche, ¿no? ¿O no? Ceviche estás desnaturalizando la proteína por agregado de un ácido. Sí, sí lo hacen. Dice, el problema es que dice que tiene sabor amargo. ¿Cómo un ácido va a tener sabor amargo? ¿Qué sabor tiene un ácido? De sabor ácido, pues. ¿Está bien? El sabor de un ácido es ácido. Dice, al ponerse en contacto con un metal activo, ocurre una reacción donde se desprende H más, H2, disculpe. Verdadero, ¿no? Ya te lo había explicado eso cuando vimos el cuadrito con las características de los ácidos. Muy bien, la clave es la E. Siguiente, chicos. Vamos, ustedes pueden, ¿no? Tienen que resolver, ¿ah? ¿Qué tiene la clave? A ver, la hago yo. ¿A cuál? ¿A cuál quieres que retrocedan? Rosa, ¿acá? ¿Quieres tomar captura? Sí, profe, gracias. Levanta tu manito cuando ya lo hayas terminado. Ya está, profe, gracias. Good. A ver, vamos a ver la clave esta. Acá están hablando ya no de los ácidos, ¿no? Están hablando de las bases, ¿sí? Están hablando de las bases. Dice, disueltas en agua tienen consistencia jabonosa. Claro que sí. Consistencia jabonosa, ¿no? ¿Por qué tienen consistencia jabonosa? Las bases atacan a los ácidos grasos de tu piel tiene que grasa, y la disuelven. ¿Y qué forman? Jabón, precisamente. Entonces, no es que tengan consistencia jabonosa, sino que están disolviendo esa capa protectora que tienes en tu piel. Por eso lo sientes jabonoso. Pero sí, son jabón. O sea, si los tocas, parecen jabón. Pero es porque tú te estás volviendo jabón. Dice, son resbalosos al tacto y adquieren color azul con la fenolftaleína. Eso es falso, ¿no? Acabamos de ver hace un momento que adquieren color rojo con la fenolftaleína. No azul, rojo. Cuando interactúan con los ácidos se neutralizan. Claro, son antagonistas con los ácidos. La clave sería la de dedito. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿preguntas?
No, ¿Preguntas? profesor, creo. 3, vamos, clave. Acá ya no me hablan de un ácido o una base, me hablan de la teoría de Arrhenius. Vamos, teoría de Arrhenius. Chicos, ¿ya está? La E. A ver. Vamos a ver si es la E. A ver. Dice, el ion hidroxil, oxidrilo, o H-, es el responsable de las propiedades químicas de una base. Para la teoría de Arrhenius, sí. Es el responsable. Claro que sí. Los ácidos contienen uno o más hidrógenos ionizables. Claro que sí. También. ¿No? Porque liberan H+. Dice, la reacción ácido-base de Arrhenius se representa por una ecuación iónica. Claro, porque el ácido se representa por liberar H+. La base se representa por liberar OH-. Y cuando tú mezclas un OH con un H, te forman agua. Así que acá está su ecuación iónica, ¿no? H+, más OH-, que produce H2O, ¿no? La clave sería la C. Casi le aciertan. La clave es la C, ¿sí? Chicos, la pregunta 4 en tu guía le falta añadir las claves, ¿no? Ahí le falta añadir las claves, por favor. Ponle las claves que parece que no se ha copiado. Está en amarillo ahí. ¿Ya está? Copien ahí, por favor. Ahora me hablan sobre la teoría de Bronsted-Dillon. Sobre esta teoría. Dice, explica el carácter anfótero del agua. Claro que sí, ¿no? Con la teoría de Arrhenius no podías explicar el carácter anfotérico del agua, ¿no? Pero con esta teoría sí lo hemos explicado. Dice, la reacción ácido-base necesariamente ocurre en medio acuoso. Vamos, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Dijimos que puede ser también en medio de alcohol, ¿no? No hay ningún problema. Cualquier solvente prótico, o sea, capaz de intercambiar un H+, funciona. Lo puedo hacer en alcohol, no pasa nada. La base se transforma en ácido conjugado luego de recibir un protón. Claro que sí, no. La base se transforma en ácido conjugado. ¿Luego de qué? Recibir un protón, que es un H+. Que es verdadero, la clave sería la A. ¿Vale? Clave la A. Ahora, vamos a ver la siguiente. Ejercicio número 5. Vamos, chicos, lean el ejercicio 5. Yo lo voy a resolver porque es un poquito más difícil. Pero ahí vamos. ¿Ya está? Listo, vamos a resolverlo entonces. A ver, esta sustancia y esta son conjugadas. ¿Por qué? Porque se diferencian en un H. Ahora, como es la primera tiene más H's, este será el ácido. Por lo tanto, esta es la base conjugada. Si esta es la base conjugada, está al costado de un ácido conjugado. Acuérdate,
ácido tiene que estar con base, base tiene que estar con ácido. Ahora, la diferencia es que si están a la izquierda, no le pongo nada, solamente ácido y base. Si están a la derecha, le pongo conjugado, porque provinieron de una reacción, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿ok? Entonces, si él es el ácido, acá yo espero que venga una base. Acá debe haber una base. ¿La base de quién? De este de aquí. ¿Cómo paso del ácido a la base? Acuérdate, del ácido a la base, paso quitándole un H y quitándole 1 de carga. Entonces, para pasar de acá y regenerar la base, le quito un H, como era NH4, lo dejo como NH3, y le quito 1 de carga, como era +1, ahora es 0. Ya está. Esta segunda también es fácil. Esto es un ácido, pues obvio, ácido clorhídrico. Entonces, él es una base. Este pH3 es base. Y por ser base, para convertirlo en su ácido conjugado, tengo que aumentarle un H y aumentarle 1 de carga. Aquí tengo dos ácidos, H3 o más o H más es lo mismo. Y acá tengo dos hidróxidos. Me van a formar aguas. ¿Qué me va a dejar? Me va a dejar el berilio nada más. Y el berilio, como acá hay un 2, tenía carga +2. Ahora, acá esto es una base. Es obvio que el hidróxido es una base. Base conjugada. Este es un ácido conjugado. ¿De dónde vino este OH-? Vino de acá, de esta especie que me falta poner. Como es una base, este debe ser un ácido. ¿Cómo hago para pasar de la base al ácido? Para ver de dónde vino. Súmale un H y súmale una carga positiva. Entonces, OH más H, H2O. Súmale una carga positiva, queda con 0. Y ahí están tus especies. Amoníaco, pH4 más, B+2 y agua. Creo que es la D, la clave. NH3, pH4 más, berilio +2 y agua. Perfecto. Esta de aquí sería la clave. ¿Alguna Profesor, disculpe, pregunta? ¿podría volver a repetir la tercera, por favor? Ok. Mira, el H3 o más te he dicho que es como decir H más, ¿cierto? Entonces acá tengo BOH2 más 2H3 o más, son 2H más. ¿Qué cosa es el hidróxido de berilio? Es berilio +2 más 2 OHs. 2 Hs con 2 OHs que van a formar. Van a formar agua. ¿Y qué te sobra? Te sobra este señor de acá. Berilio más. ¿Vale? Sí, ya entendí, gracias. Good. Espectacular. Espectacular. Problema número 6. Ahora me hablan de la teoría ácido y base de Lewis. Dice, un ácido es capaz de donar un par de electrones falsos. Un ácido no es el que dona, es el que acepta. La base dice que es el que acepta. ¿Cómo la base va a ser el que acepta? La base es el que dona. En una reacción ácido-base se produce una compartición de un par de electrones. Claro que sí, un enlace dativo. Por supuesto. Esta es la clave. Ahora acá dice, los iones con carga positiva tienen carácter básico. No, tienen carácter ácido. Los que tienen carga positiva quieren atraer densidad electrónica. O sea, quieren electrones. Los que tienen carga positiva quieren electrones. Los que quieren electrones son los ácidos. Y los que tienen carga negativa, por el contrario, tienen exceso de electrones. Entonces ellos quieren donar electrones. ¿Cómo van a ser ácidos? No, son bases. ¿Sí? Por lo tanto, la clave es la C. Esto es pura y simple teoría. Pura y simple teoría. ¿Hasta acá se entendió? Vamos entonces a continuar con el pH. El pH es una medida del grado de acidez o basicidad de una solución.
¿sí? Acá tienes algunos ejemplos, ¿no? Mira, el amoníaco, pH 11, el lavavajillas, pH 13, ¿no? La sangre está en pH 7 con algo, casi 8. El tomate tiene pH 4, el limón tiene pH 2, ¿sí? Los jugos estomacales pH 1, ¿sí? Mientras más bajo sea el valor de pH, la solución es más ácida. Mientras más alto sea el valor de pH, la solución es más básica. 7 te pone el límite de la neutralidad, ¿sí? Como 7 te pone el límite de la neutralidad, ¿ok? Mientras más lejos estés de 7, más fuerte vas a ser. ¿Está bien? Si estás más lejos de 7, más fuerte vas a ser. Si estás por debajo de 7, vas a ser más fuerte como ácido. Y si estás más arriba de 7, vas a ser más fuerte como base. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo mido el pH? Con tiras de papel. Si no tenemos plata, lo medimos con fenolftaleína. Tiro fenolftaleína, si se pone rojo es básico. Si se pone incoloro, o sea, si mantiene incoloro, es ácido. Ya, pues eso no es una medida del pH. Existen unas tiras de papel que se llaman papel Pampea. Bueno, Pampea es una marca, ¿sí? Como decir Colinos o Quaker, ¿no? Son unas tiras de varias secciones, pueden tener 4 o 5 secciones. Yo las sumerjo y comparo con un patrón. En la cajita misma viene un patrón y en ese patrón tú puedes ver el color, ¿sí? Tú puedes ver el color que se genera, ¿ok? Ahora, eh, eso me va a dar el pH en un rango de 1 unidad. O sea, me dice pH 1, pH 2, pH 3. Tampoco es una medida exacta del pH. Si ya tenemos un poco más de plata, un pHímetro, que es un instrumento que sirve para medir el pH, eh, el año pasado me compré uno, estaba 1.200 soles más o menos, ¿sí? Con un proyecto de San Marcos, compramos un pHímetro, 1.200 soles. Estaba. pHímetro sencillo nomás, ¿no? Ya un pHímetro con compensador de temperatura y todo ya es más caro, ¿no? Puede costar 3, tal vez 4 o 5, ¿no? De acuerdo a qué tantas cifras decimales tenga. La cosa es que este pHímetro me permite determinar el pH de una solución. Yo simplemente enjuago aquí, lo calibro con soluciones buffer de pH conocido y luego sumerjo en la solución y directamente me va a medir el pH. El pH es muy importante en síntesis química, es muy importante para determinación de sustancias, para reacciones, ¿sí? Estos pHímetros son más caros, son pHímetros de mesada, tienen algún electrodo. Este pHímetro es un pHímetro portátil, funciona probablemente con pilas o con batería, ¿sí? Y es relativamente barato. Si vas a Emancipación, te puedes comprar estos pHímetros, estarán pues 300 soles, 400 soles. Pueden estar muy caros. Por ejemplo, si quieres medir el pH de tu piscina, y si es, digamos, 4,4 o 4,5, más o menos lo mismo, ¿no? No influye mucho, ¿no? Pero para hacer reacciones sí, sí influye. Tienes que tener un control mucho más preciso, entonces necesitas un equipo más caro. Aquí, esto más o menos es lo mismo que vimos hace un rato en la escala, ¿no? Es más o menos lo mismo que vimos aquí. No hay, no tenemos por qué pasarlo a detalle, porque es más o menos lo que ya hemos visto aquí. Acá tienes algunas cosas más, ¿no? Como el vinagre, por ejemplo, el vino, más o menos. Aquí también tenemos algunos valores de pH, ¿no? En los órganos del cuerpo humano. Obviamente el más ácido siempre va a estar en el estómago. Este sí está recontra ácido. De 1,5 a 3,5. Vamos a ver la definición. Se define el pH como menos el logaritmo de H más. De la misma forma, yo puedo definir el pOH. ¿Por qué no? El pOH es menos el logaritmo de la concentración de OH menos. Y también puedo definir el pKa. ¿Por qué no? pKa. Cada vez que veas P,
En química, P significa menos logaritmo. pKa, menos logaritmo de la constante de acidez. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, el pH es menos logaritmo de H más, el pOH es menos logaritmo de H menos, y nosotros ya sabemos que el producto de este por este era 10 a la menos 14. O sea, yo puedo tomarle menos logaritmo y encontrar esta expresión. Que el pH más el pOH deben de sumar 14. ¿Sí? Mira, si H más es 10 a la 0, el pH es 0. Si es 10 a la menos 1, es 1. Si la concentración de H más es 10 a la menos 2, el pH es 2. O sea, quiere decir que H más, la concentración de H más, se puede calcular directamente como 10 a la menos pH. ¿Sí? Directamente como 10 a la menos pH. Simplemente hay que despejar acá, ¿no? Pasar el signo menos, el logaritmo pasa como exponencial de 10 y acá te queda esa expresión. Para una neutralización, cuando yo hago una reacción de neutralización, pongo en un Erlenmeyer, este instrumento se llama Erlenmeyer. A ver, levántame la mano. ¿Alguno de ustedes ha tenido laboratorio en el colegio? ¿Chicos han tenido laboratorio en el cole? ¿Nadie? ¿Nunca has visto un Erlenmeyer? A este instrumento, que es un material de laboratorio, tiene esa forma, como de un conito, ¿no? Invertido. Este es un Erlenmeyer, esta es una bureta, este es un soporte y esta es una pinza, ¿sí? Aquí, el ácido clorhídrico, cuando yo le agrego el indicador, se va a poner incoloro porque es ácido. Cuando yo empiece a gotear desde la bureta el hidróxido de sodio, va a empezar a ponerse de color rojo. Cae una gotita, se pone rojo, ajito y desaparece. Otra gotita, cae ajito y desaparece. En algún punto cae la gotita, ajito y no desaparece el color rojo. En ese momento me detengo. En ese momento marca el final, se conoce como punto final de la titulación. Y en ese momento en el que tengo el punto final de la titulación, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es equiparar el número de equivalentes del ácido con el número de equivalentes de la base. De tal forma que el número de equivalentes lo calculo como normalidad por volumen para el ácido y número de equivalentes de la base también es normalidad por volumen, pero de la base. Y ya está. Con eso podemos determinar el número de equivalentes y la condición de equilibrio cuando se hace una reacción de neutralización. Cuando la reacción no se neutraliza, habrá exceso de alguno de ellos. Y cuando hay exceso de alguno de ellos, pues hay que restar la cantidad de ambos, determinar el exceso, evaluar el factor de dilución y calcular el nuevo valor de pH que podemos tener. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer ahora con algún problema. La constante de ionización yo ya te lo he explicado, ya hemos hecho algún cálculo con un ejemplo, hicimos con el ácido fluorhídrico, y aquí tenemos una nueva ecuación que es para determinar el pH de una solución tampón o de una solución buffer. Buffer, tampón, amortiguador, ¿sí? Se les conoce como esa, ¿sí? Todas esas son sinónimos. Son soluciones que se forman mezclando un ácido débil con su base conjugada, o viceversa, una base débil con su ácido conjugado. Si tú haces esa mezcla, la solución resultante se conoce como solución tampón, buffer, amortiguador, ¿sí? Esa solución va a aguantar cambios de pH. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú agregas un poquito de ácido, debería de cambiar mucho el pH. No le cambia mucho. Agregas un poquito de base, no le cambia mucho. Son soluciones que regulan, ¿sí? Regulan el pH
Y lo que hacen es evitar que hayan cambios bruscos de pH cuando tú agregues un ácido o cuando tú agregues una base. ¿Ok? ¿Y cómo se determina el pH para una solución tampón, para una solución reguladora? Con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El pH es el pKa, ya te definí que es el pKa, es el menos logaritmo de la concentración del ácido, menos logaritmo de la constante ácida. Y tenemos aquí, este A- será la base o la especie que actúa como base, y este HA será la especie que actúa como ácido. ¿Sí? Tenemos un poco de ácido y un poco de base al inicio del esquema inicio de reacción final. ¿Ok? Perfecto, chicos. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, profe, todo claro. Bueno, pues ahora tenemos que resolver los problemas que faltan. A ver, chicos. Un minutito para que entiendan resolver ese problema, después lo resuelvo yo. Vamos. Entienden. O por lo menos leanlo completo, ¿sí? No les he puesto el... No les estoy compartiendo, ¿no? ¿Están viendo el miro? Sí, profe, estamos viendo el miro. Listo. Chicos, un minutito para leer esa pregunta e intentar resolverla. Vamos. A ver, chicos. Vamos a resolver este problema. Este problema tiene varias partes, ¿sí? Es un problema que se hace en varias partes. No es un problema rápido. A ver. Dice así. Dice, la mayoría de los ácidos fuertes son ácidos inorgánicos como el sulfúrico. Cuidado con el sulfúrico. Sulfúrico que está aquí. Cuidado que tiene teta igual 2. Tiene 2 H's. Cuidado. A ver. Primero, me han dado el dato del porcentaje en masa y me han dado el dato de la densidad. Si a mí me dan porcentaje en masa y me dan densidad, lo que me están pidiendo que calcule, como me han pedido, de hecho me lo han pedido, determine la molaridad. Para calcular pH también yo necesito calcular la molaridad. Entonces yo voy a necesitar, con esos dos datos, calcular la molaridad del ácido sulfúrico previo a la dilución. Primero, del ácido sulfúrico que estaba ahí al inicio, más concentrado.
Luego vamos a aplicar la dilución para calcular el ácido sulfúrico ya diluido. Y por último, vamos a hacer el esquemita de inicio de reacción final para poder calcular la concentración de H+, y ya, último, va a ser calcular el pH. ¿Ok? Esa es la forma en la que voy a resolver este problemita de aquí. La primera parte me pide calcular la concentración molar. Entonces, veamos. Voy a asumir 1 litro de solución. Profesor, ¿por qué 1 litro de solución? Porque me da la gana. No hay ninguna explicación. ¿Podrías asumir 3,1416 litros? Claro que sí. ¿Quieres asumir 25 litros? También. ¿Cuál es el problema? Que vas a estar multiplicando por ese número en todo el tiempo, para que al final lo tengas que dividir. Entonces, lo más sensato es utilizar 1 litro y me evito el problema de estar dividiendo, multiplicando por algo que no me sirve. ¿Ya? Entonces, 1 litro son 1000 mililitros. Eso ya sabemos el factor de conversión. 1 litro son 1000 mililitros. Perfecto. Ahora, ¿cómo paso de mililitro a gramo? Porque yo necesito gramo para aplicar el porcentaje en masa. ¿Cómo paso de mililitro a gramo? Paso multiplicando por la densidad. Y la densidad dice que es 1,15. Entonces, 1000 por 1,15 me da 1150 gramos. De los cuales el ácido sulfúrico, porque el problema lo dice, se encuentra al 9,8%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a calcular esa cantidad de ácido sulfúrico que tengo. A ver, tengo 1150 y lo debo de poner multiplicado por el 9,8%. Chicos, 9,8% es 9,8 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Porque dividir entre 100 es multiplicar por 10 a la menos 2. Esto me daría en gramos. Pero yo no quiero gramos, yo quiero moles, porque con moles voy a sacar la molaridad. Entonces, para pasar de gramos a moles, debo dividir entre la masa molar, que es 98. Entre este me da 0,1. 0,1 por 10 a la menos 12 es 10 a la menos 3. Entonces acá me queda 1,15 moles. Como tengo 1,15 moles en 1 litro, la molaridad es exactamente 1,15 molar. Entonces, ¿por qué hice este cálculo con 1 litro? Para obviar el factor del volumen y no tener que estar operando por un número raro, porque en San Marcos no te dejan usar calculadora para el examen de admisión. Es así de simple. Vamos a continuar. ¿Qué más tengo que hacer ahora? Tengo que aplicar la dilución. El problema continúa diciendo que se tomaron 40 de esta solución y se adicionaron a 114 mililitros de agua. Nosotros sabemos que la fórmula para la dilución y la mezcla, que es de esta forma, lo vimos hace 2 semanas. Vamos a aplicar. Concentración inicial de la muestra, 1,15. Volumen inicial de la muestra, el problema dice que es 40 mililitros. Volumen, molaridad final de la muestra, no lo sé. Volumen final, 40 más 144. Lo dice aquí y lo dice aquí. Vamos a ver cuánto sale eso. 1,15 por 40 entre 40 más 144. Eso da 0,25. Ok. Entonces, aquí, 3. ¿Cuál es la concentración de H+? Esto es fácil. Si la molaridad del ácido es 0,25, ponle 0,25. Y multiplícalo por el parámetro teta. Pregunta, ¿cuánto vale el teta del ácido sulfúrico? El ácido sulfúrico tiene 2 H's. Entonces, el parámetro teta tiene que valer 2. Entonces, 0,25 por 2 me da 0,5 molar de ácido. Y con esto ya puedo terminar el problema.
Parte 4. Calcular el pH. A ver, chicos, te voy a recordar lo que te enseñé en la clase pasada. Logaritmo de A por B, ¿a qué es igual? Es logaritmo de A más logaritmo de B. Logaritmo de A dividido B es logaritmo de A menos logaritmo de B. Y logaritmo de A a la B, ese B cae. Sale el logaritmo B logaritmo de A. Y una última. Logaritmo de 10 es 1. ¿Sí? Porque la base de los logaritmos decimales es precisamente 10. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué dato nos ha dado el problema. El problema nos ha dicho que el logaritmo de 5 es 0,7. Entonces, como yo tengo que analizar menos el logaritmo de 0,5, debo dejar este número como algo que sea 5, que es el dato del problema, y algo que sea 10 a la algo, que es algo que yo puedo calcular fácilmente. Si fuera 10 al cuadrado, da 2. Si fuera 10 a la menos 1, da menos 1, fácilmente. Entonces, acá 5 lo puedo expresar, 0,5 lo puedo expresar como 5 dividido 10. Y ya está. A ver, veamos. Esto es menos logaritmo de 5 más... voy a poner paréntesis para no confundirte. Vamos a poner paréntesis ahí. Logaritmo de 5 dividido 10 es logaritmo de 5 menos logaritmo de 10. A ver, esto es menos logaritmo de 5. El problema dice que el logaritmo de 5 es 0,7. Logaritmo de 10 ya sabemos que vale 1 por propiedad. Esto es menos 0,3 con el signo menos 0,3. Estas dos son las dos respuestas del problema. 0,25 y 0,3. La respuesta es la E. ¿Sí? Es un problema un poco más largo, ¿sí? Es un problema completo, tiene todo, y esa es su solución. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Dudas? No, profe, todo claro. A ver, este problema es más facilito. No es un problema mucho más fácil. Acá me dicen de dato logaritmo de 2. Acá el dato es el logaritmo de 2. El problema anterior, el dato era el logaritmo de 5. A ver, vamos a ver. Dice, los ácidos débiles, como el hipocloroso, ya sabemos que ese hipocloroso es débil. Entonces, vamos a ver. Como yo sé que es débil, voy a plantear mi disociación. Y la disociación del hipocloroso tiene que ser con doble flecha. ¿Sí? Esto es H más AC más cloro o menos AC. Típico esquema de inicio, reacción y final. A ver, veamos. ¿Cómo es inicio, reacción, final? Vamos a ver cuánto había al inicio. Al inicio, el problema dice que tengo 0,05 molar. Eso va a estar todo en molar. 0,05. Aquí no tengo nada. Aquí no tengo nada. ¿Cuánto reaccionó? Si fuera ácido fuerte, reacciona todo, porque no me debe quedar nada del reactante, en ácido fuerte. Pero el problema empezó diciendo que era débil. Como el problema empezó diciendo que era débil, entonces yo lo que tengo que hacer es, no debo quitarle todo, debo quitarle una porción pequeña, acuérdate, siempre le quitamos una porción pequeña. Entonces acá yo pondré menos X más X más X. ¿Cuánto me quedó al final?
0,05 menos x. Aquí me quedó x y aquí me quedó x. ¿Ok? El problema dice que la concentración del hipoclorito final es 4 por 10 a la menos. O sea que el problema me está diciendo que este número es 4 por 10 a la menos 5. Por lo tanto, ¿cuánto es ese número? 4 por 10 a la menos 5. ¿Y este número cuánto es? Será 0,05 menos 4 por 10 a la menos 5. Pero, ¿qué te he explicado yo cuando vivimos constante de acidez? Que este se puede despreciar. Por lo tanto, esto es aproximadamente igual a 0,05. Así nomás. ¿Sí? Es aproximadamente igual a ese porque lo que le quité fue muy poquito. De hecho, si quieres hacemos el cálculo. 0,05 menos 4 por 10 a la menos 5. Lo real es 0,04996. 4996 es más o menos 5. Más o menos. No cometo ningún error en hacer el cálculo con 0,05 en vez de 0,04996. ¿Sí? No hay mucha diferencia, ¿no? 4 por 10 a la menos 5 entre 0,05 y por 100 estamos cometiendo un error del 0,08%. Para dos cifras significativas que me pide la respuesta, despreciable totalmente. Entonces, ahora sí vamos a plantear las preguntas. ¿Qué me pedía el problema? El problema me pide, determine el pH. Ok, el pH es menos el logaritmo de la concentración de H+. Eso es el pH. Ok, ¿cómo calculo entonces el pH? Menos el logaritmo de la concentración de H+, H+ es 4 por 10 a la menos 5. 4 por 10 a la menos 5. Esto es menos, abrimos paréntesis, logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Voy a expresar el 4 como 2 al cuadrado. Este 2 sale, este menos 5 sale. Eso sería menos 2 logaritmo de 2. Como logaritmo de 2 es 0,3, 2 logaritmo de 2 es 0,6. Y esto es menos 5 logaritmo de 10. Logaritmo de 10 es 1. Dándome como resultado 4,4. Valor del pH. 2. Me pide la constante ácida, la constante de ionización. ¿Cómo vamos a calcular esta constante? A ver, la constante ácida será este por este dividido este. Como todos son AC, todos intervienen en la constante de equilibrio. Entonces, esto es H+, cloro o menos, entre H, cloro, O. Pongámosle número. El primero, H+, ya sabemos que es 4 por 10 a la menos 5. Por el segundo, que también es 4 por 10 a la menos 5. Y dividido entre 0,05. ¿Cuánto da esto? 4 por 10 a la menos 5 al cuadrado entre 0,05 me da 3,2 por 10 a la menos 8. 3,2 por 10 a la menos 8. Eso sería 4,4 y 3,2 por 10 a la menos 8. La clave sería la D.
Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna duda? Si tienen dudas, pregunten, por favor. Aquí esta parte no es tan fácil. Yo entiendo que para ustedes, incluso los logaritmos les pueden parecer complicados. Por eso, por favor, si tienen alguna duda, háganmelo saber. No, profe, todo claro. Ok. Siguiente pregunta, entonces. A ver, chicos, ahí está la pregunta. Denle una miradita. Léanla, por favor, y después yo la resuelvo. ¿Vamos? ¿Ya está, chicos? Ahora vamos a resolverlo. Mira, este problema puede ser un dolor de cabeza si no tienes los conceptos claros. A ver, ¿a qué me refiero? Nosotros sabemos que para pasar de molaridad a normalidad hay un parámetro teta ahí de por medio, ¿no? La normalidad es molaridad por el parámetro teta. Y sabemos que para pasar de moles a equivalentes también, ¿no? El número de equivalentes es número de moles por el parámetro teta. Siendo teta el número de H's para un ácido, el número de OH para una base, ¿qué es lo que nos interesa ahorita? Hay más, pero solo nos interesa eso ahora. Ok, a ver. Yo estoy viendo ahí que el HClO4, el ácido perclórico, tiene solo un H. Entonces, el valor de teta es 1. Y estoy viendo que el hidróxido de potasio tiene solo un OH. Entonces, el valor del teta vale 1. Por lo tanto, calcular equivalentes va a ser lo mismo que calcular moles. Son iguales porque teta vale 1. Y calcular molaridad es lo mismo que calcular normalidad. Tienen el mismo número. ¿Por qué? Porque teta vale 1. Entonces, voy a usar indistintamente molaridad o normalidad. Me da lo mismo porque tienen el mismo valor numérico. Voy a utilizar también equivalentes o moles de la misma forma porque tienen el mismo valor numérico. No me produce ningún problema en el cálculo. ¿Ok? Si teta fuera 2,
tendrías que hacer una multiplicación o una división en cada caso. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera ácido sulfúrico, ¿ya? Y yo te dijera la normalidad vale 2, entonces su molaridad vale 1, porque normalidad es molaridad por teta. Para pasar de normalidad a molaridad tendría que dividir entre 2. Si fuera ácido sulfúrico, por ejemplo, y yo calculo que tengo 2 moles, no tengo 2 equivalentes, tendría 4 equivalentes. Tendría que multiplicar por 2. ¿Eso te genera un problema? O sea, ¿es un problema multiplicar o dividir por 2? No, no es un problema multiplicar o dividir por 2, pero tienes que tenerlo en cuenta, porque si tú no te das cuenta de eso, vas a llegar a un resultado erróneo. ¿Ok? En este problema voy a olvidarme de todas estas cosas porque teta vale 1, entonces moles igual equivalentes. Uy, ¿me escuchas? ¿Hola? Profesor, disculpe, no sé si es un problema de mi laptop o si es que lo ha dejado en Miro así sin nada. Chicos, ¿me la guié? Bueno, a mí también me sale así. Me sale el cargando todavía de... ¿En dónde? Ajá, ¿En el con Miro en el o yo? Miro. ¿Y ahora? ¿Ya está el Ya Miro? salió. Sí, ya, ahora sí. Sí, ya salió. Ah, ya, pero ¿me escucharon a mí? Sí, profe. Sí, también lo Ah, escuchamos. ya, ok. Entonces, es eso, chicos. Como teta vale 1, el problema es sencillísimo, no me preocupo de nada. Si teta vale 2 o 3, cuidado. Hay que multiplicar o dividir convenientemente en algún punto. Pero en este caso, me voy de frente. Moles y equivalentes para este problema, no digo siempre. Para este problema, moles y equivalentes son iguales. Molaridad y normalidad son lo mismo. Entonces, lo voy a usar indistintamente para hacer el cálculo más rápido. ¿Ok? Vamos con este problemita. Problemita facilito, ¿no? Dice número 1. Vamos a ver. Dice, la solución alcalina presenta 1,5 por 10 a la menos 3 equivalentes. ¿Cómo calculo equivalentes? Número de equivalentes del ácido lo calculo como normalidad del ácido por el volumen. Perdón, me piden de la base, ¿no? De la base me están pidiendo. Disculpen. Piden de la base. Es normalidad de la base por el volumen de la base. A ver, la normalidad de la base, según el problema, dice que es 0,1 molar. Ah, no me dan normalidad, me dan molaridad. No importa, para este problema son lo mismo. 0,1. Y el volumen de la base dice que es 150 mililitros. Cuidado, no dice litros, dice mililitros. Así que como dice mililitros, la respuesta va a salir en miliequivalentes. Mililitro, miliequivalente. 15 por 10 a la menos 3. Esto es 15 por 10 a la menos 3. Acá dice 1,5 por 10 a la menos 3, falso. 2. Me piden número de equivalentes del ácido. Será normalidad del ácido por el volumen del ácido. Normalidad del ácido dice que es 0,2. Acá está. Volumen del ácido dice que es 50. Como está en mililitro, la respuesta van a ser 10 miliequivalentes. 10 por 10 a la menos 3 es 10 a la menos 2. Y acá dice 10 a la menos 2, eso es verdadero. 10 miliequivalentes, mili es 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 por 10, 10 a la menos 2. Correcto. La solución resultante es ácida, eso es falso. Ya directamente es falso. ¿Por qué falso? Porque el exceso lo tiene la base. Acá hay 15 y acá hay 10. El exceso son 5 miliequivalentes de hidróxido de potasio. La solución resultante es básica, no es ácida. Y por último me dicen que la medida del pH es igual a 12,4. Vamos a ver, pregunta 4. El pH. A ver, primero para calcular el pH tengo que aplicar primero la dilución. Necesito saber cuál es la concentración, no de H más, porque el que sobró fue OH.
¿Cuál es la concentración de OH menos? Entonces, como yo sé que equivalente es lo mismo que mol, pondré acá 5 milimoles. No tengo ningún problema porque teta vale 1. Si teta fuera 2, tendría que dividir, ¿no? Tendría que hacer un juego. No lo necesito aquí, porque tengo directamente que teta vale 1. Y aquí tengo un volumen que es la suma de estos dos volúmenes, que es 200 mililitros. Cancelo el mili y me queda 5 entre 200, me da 0,025, que si lo pongo bonito es 25 por 10 a la menos 3 molar. Como ya sé la concentración de OHs, pues calcularé el pOH menos logaritmo de la concentración de OH, que es 25 por 10 a la menos 3. Esto es menos, abro paréntesis, logaritmo de un producto es la suma de logaritmos. 25 es 5 al cuadrado. Y ahora opero. A ver, ¿cuánto era logaritmo de 2? Logaritmo de 5, disculpa, 0,7. Logaritmo de 5 es 0,7. Este cae. Este cae. 0,7 por 2 es 1,4. Menos 3 logaritmo de 10 es menos 3. Esto me da 1,6. Por lo tanto, el pH, acuérdate, pH más pOH debe sumar 14. Entonces, 14 menos 1,6 me da 12,4. Y veamos, 12,4, 12,4. Verdadero, ¿no? Verdadero. Así que la clave sería la B. Verdadero, falso, verdadero. Bueno, falso, verdadero, falso, verdadero. Chicos, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Preguntas, chicos? No, todo claro. Así, el Miro está medio que se va, ¿no? Qué raro. ¿Cómo extraño el Jambo? Vamos, chicos. Un minutito para la lectura de esa pregunta y después lo resuelvo yo. Vamos. Véanlo. ¿Puede regresar al anterior, por favor? Claro. ¿Quieres que ponga el pantallazo completo? Profesor, desde que lean ese ejercicio. El anterior, por favor. ¿Este? ¿Este? Ajá. Dime. Sí, profesor. Gracias. Ok. A ver, un minutito para leer esta pregunta y después la resuelvo yo.
Ok, chicos, ahora me toca a mí. Vamos a resolver esa pregunta. Es una pregunta también muy fácil, es una pregunta de propiedades de logaritmos, básicamente, y de reemplazar valores, nada más. A ver, me piden calcular el pH. Yo voy a calcular el pH. El pH, según la ecuación de Henderson-Hasselbalch, es pK, que me dice que es 7,46. 7,46. No te está diciendo que es el Ka, ya te está diciendo el valor del pKa, ya está directo. 7,46. Ahora, me dice que más el logaritmo de la concentración de la especie ácida. ¿Quién es perdón, de la especie básica dividido en de la especie ácida? La especie que tiene carga negativa va arriba, la especie que no tiene carga va abajo. La especie que no tiene carga es el ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. HClO. El hipoclorito es el cloro O menos. Entonces, el 0,7 va arriba y el 0,9 va abajo. Tú me puedes discutir, pero profesor, ahí va concentración. Y yo he puesto moles. Ok, dividamos moles entre volumen. Si tú lees la pregunta, dice que lo puse en 1 litro. Entonces, 0,9 moles en 1 litro, 0,9 molar. 0,7 moles en 1 litro, 0,7 molar. Y me da el mismo número. Incluso si no fuera 1 litro, fuera, digamos, 2 litros, 3 litros, tendría que dividir arriba entre 3, abajo entre 3, igual se cancela. Así que ese cociente lo puedo hacer directamente con moles. Pero si te pones exquisito, dividimos primero entre 1, que es como no hacer nada, y me da lo mismo. Ahora, yo voy a hacer algo sencillo. Voy a multiplicar por 10 arriba y voy a multiplicar por 10 abajo. Multiplicar por 10 arriba y abajo no cambia en nada el resultado. Esto es 7,46 más el logaritmo de 7 dividido 9. Entonces, el pH es igual a 7,46. Este es el logaritmo de un cociente, es logaritmo del primero menos el logaritmo del segundo. Y ya salió el problema. 7,46 más logaritmo de 7, 0,84. Menos logaritmo de 9, 0,95. Respuesta, la D. Y se acabó el problema. Chicos, ¿tienen alguna duda? Este problema es poca química y más propiedades de logaritmos. Básicamente todo el problema se resuelve simplemente conociendo las propiedades de los logaritmos, ¿no? No es un problema que sea químicamente difícil, ¿no? Simplemente un problema matemático. ¿Ok? Muy bien, chicos. Con esto habríamos terminado la clase del día de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana para entrar con tu terror. ¿Cuál es tu terror? Química orgánica. A partir de aquí vienen 5 semanas de química orgánica. Así que prepárense, ¿sí? Si no dominas bien la química orgánica, que viene siempre en los exámenes, te pido que por favor busques exámenes pasados o teoría pasada, problemas pasados, y vayas dando una repasadita. Porque en química orgánica es un poquito difícil para las personas que no están tan acostumbradas, ¿ya?, a la notación orgánica. ¿Sí? Bueno, chicos, con eso terminamos la clase. Nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana con todos. Ah, y en el chat.